Muy buenas, gente, pues aquí estamos en Kioto, como habéis podido ver en el viaje en tren, magníficamente para ver el Gozankuribi y el resto de festividades de Lobon, el Toro Nagashi y demás. Estáis viendo que se mueve mucho la cámara, bueno, pues eso tiene una sencilla explicación. Esto. Más difícil moverse y más sin temblar, porque el palito no lo tengo. Así que nada, ahora esperar el bus y que nos lleve al Palacio Imperial de Kioto, que es la zona donde mejor se ve. Pues eso es lo que nos han dicho, así que vamos allá. Kyoto Gyoen, Jardín Imperial de Kioto. Y ya nos quedan solamente un par de metros para llegar a la zona y a ver todo lo que podemos ver. En teoría veremos el kanji de grande, Dai, os lo pondré por aquí, y veremos lo de los farolillos, en plan Toro Nagashi, y nada, a ver qué más conseguimos ver, así que venga. Bueno, pues aquí estamos esperando al Gozankuribi. Como veis no se ve un cagao, la luz es de un teléfono móvil. Y bueno, a ver lo que podemos ver desde aquí, desde esta zona. Así que nada, en breve empezará y os lo enseñaré. Así que venga, vamos allá. Pues no se ve tan bien como esperaba, pero la verdad es que en vídeo no se ve tan bien, pero en vivo sí. Se está viendo ahí. Lo que pasa de aquí, además, está pasando mucha gente, que da mucho por culo, pero bueno. No sé si podéis ir distinguiendo el kanji ahí, más o menos se ve, entre un montón de flashazos y demás. Pero me parece a mí que esto va a ser lo mejor que se puede sacar. Bueno, pues esta parece ser que va a ser la mejor toma que vamos a poder sacar del Daimonji. Porque la verdad es que desde el teléfono no se ve muy bien. En vivo se ve bastante mejor, la verdad. Pero bueno, esto es lo mejor que se puede sacar y con la gente pasando como antes, de un lado para otro y bueno. Lástima que nos hemos perdido la discusión entre dos aldeanos aquí. Hablando a grito pelado, ¿no? Diciendo que se siente y el otro diciendo que te calles, gilipollas, y te levantes. Muy divertido, la verdad. Si supiera japonés le hubiera dicho también que se sentara al otro capullo, pero bueno. Y nada, como veis, pues eso, la gente pasando por ahí, tampoco hay para mucho más. Así que nada, a ver si podemos ver algo más, y si no, pues esta va a ser la mejor toma que saquemos. Ah, vídeo. Hello, darkness, my old friend. Bueno, y ya va siendo hora de volver para casa. Y para acabar el vlog, pues os voy a dejar con esta imagen tan bonita de la fuente esta y los chorracos, con música y todo, que hay en la estación de Kioto. Así que vamos a darle la vuelta un poquito a la cámara y con eso nos despedimos en el vlog. Y hasta la próxima. Bye.